El piso donde nadie amanece. No me cuesta decir que lo que pasó me cambió para siempre. Lo difícil es decirlo sin que parezca exageración, sin que suene a historia inventada para asustar. Yo tampoco creía en esas cosas. Hasta que me tocó vivirlas. Ocurrió en 2007, en un hospital público de una ciudad que prefiero no nombrar. No porque me dé vergüenza, sino porque aprendí que hay lugares que se defienden solos, como si tuvieran uñas escondidas en las paredes. Yo trabajaba como trabajadora social recién contratada, turno mixto, de esas que se quedan cuando todos ya se quieren ir. Tenía 26 años y todavía podía dormir con la luz apagada. Esa semana internaron a mi mamá por una complicación respiratoria. Nada misterioso, neumonía, saturación baja, días de oxígeno y antibióticos. Yo me ofrecía quedarme con ella por las noches porque conocía el hospital, conocía los cambios de turno, conocía el silencio de los pasillos cuando la madrugada se queda sola. Pensé que, si algo se complicaba, yo podría moverme rápido, conseguir ayuda, presionar donde se tuviera que presionar. El primer día fue normal. Pitidos de monitores, olor a cloro, la misma televisión con volumen bajito en el área de enfermería. Pero esa normalidad tiene una grieta que uno aprende a ignorar. El hospital nunca está del todo vivo y nunca está del todo muerto. A las 3 de la mañana, con la luz de neón lavándolo todo, hay habitaciones que parecen cajas y pacientes que duermen como si ya se hubieran ido. La tercera noche, una enfermera de cabello recogido, ojeras profundas y voz de quien ya ha visto demasiado, me preguntó qué hacía despierta. Le dije mi nombre, le dije mi puesto, le dije lo de mi mamá. Ella me miró como si evaluara si yo era de confiar o no. Me ofreció café de termo y platicamos en voz baja, sin chistes, sin amabilidad artificial. Solo palabras para que el tiempo no pesara tanto. Fue ahí cuando mencionó, casi sin querer, la habitación del fondo del pasillo. La 312. Ahí no dejan a nadie solo, dijo, y luego se mordió la frase, como arrepentida. Yo me reí, por reflejo, pensando que era alguna regla hospitalaria, algún protocolo por riesgo de fuga o algo así. Pero ella no se rió. Me contó, con esa forma fría de quien repite un hecho, que hacía meses una niña había muerto ahí de golpe, sin alarma previa, sin explicación coherente. Que el expediente se movió rápido, que el supervisor cambió al personal, que alguien amenazó con demanda. Y que, desde entonces, la puerta de esa habitación tenía la mala costumbre de atorarse cuando no debía. No me habló de fantasmas. Me habló de cerraduras, de bisagras, de fallas. Pero mientras decía esas palabras, su mano apretaba el vaso como si le temblara el pulso. Al regresar al cuarto de mi mamá, la vi dormida, respirando con esfuerzo, y por primera vez me dio un miedo que no era por la enfermedad. Era otra cosa, como si el edificio tuviera un humor propio, un estado de ánimo pesado que se te mete en la espalda. Me senté en la silla de plástico, saqué el celular y me obligué a distraerme. A las 2:40 y tantos, escuché pasos suaves en el pasillo. No eran los pasos apresurados del personal. No era el rechinar de camillas. Eran pasos pequeños, rítmicos, como de alguien que no se apura porque sabe que el hospital le pertenece. Me asomé apenas por la rendija de la puerta. Vi a una figura avanzar hacia la 312. No era alta. Pensé, un niño. Lo vi de espaldas, con algo blanco, tal vez una bata. Caminó hasta la puerta del fondo y se detuvo un segundo, como escuchando. Luego, la puerta se abrió sola, sin empujón, sin mano visible, con un movimiento lento, educado. La figura entró y la puerta se cerró. Me quedé congelada, con el corazón latiendo como si quisiera zafarse. Mi mente intentó ser lógica, algún familiar perdido, alguien que se equivoca de cuarto. Pero mi cuerpo no creyó esa explicación.
Mi cuerpo supo, de inmediato, que en ese piso no debía haber niños caminando solos a esa hora. Quise llamar a la enfermera. Quise salir. Y entonces pasó algo que, hasta hoy, me sigue ardiendo en la memoria. La manija no giró. Como si del otro lado alguien la sostuviera. La puerta no estaba cerrada con llave, yo misma había entrado y salido antes. Apreté, empujé, jalé. Nada. La madera ni siquiera vibró, como si se hubiera soldado al marco. Del pasillo empezó a venir un frío extraño. No el frío del aire acondicionado. Era un frío con tristeza, un frío que te recuerda funerales. Me dieron ganas de llorar sin motivo. Me temblaron las manos. Miré a mi mamá, dormida, y sentí pánico de que se me fuera en ese instante, como si alguien la estuviera esperando. Entonces la máquina que monitoreaba su oxígeno hizo un cambio de tono, un pitido más rápido, insistente. La saturación empezó a caer. Yo quise gritar, pero la voz se me quedó en la garganta. Volví a forcejear con la puerta. Nada. Y en medio de ese forcejeo escuché algo que no venía de la máquina. Un susurro, muy cerca de mi oído, como si la persona estuviera detrás de mí, pegada a mi nuca. No fue una frase clara. Fue una idea dicha con voz, no te alcanza. Me giré de golpe. No vi a nadie. Solo el reflejo de la luz blanca sobre las paredes. Pero el aire estaba pesado, como húmedo, como si en la habitación hubiera entrado alguien mojado de lluvia. La alarma cambió de nuevo. El pitido se estiró, se volvió un sonido largo, inhumano, ese sonido que no se confunde con nada, cuando el monitor deja de encontrar vida y lo anuncia como si fuera un trámite. En ese instante, como una burla perfecta, la puerta cedió. Se abrió fácil, suave, sin resistencia. Salí al pasillo gritando el nombre de mi mamá, pidiendo ayuda, corriendo hacia enfermería con el terror escarbándome el pecho. Llegaron 2 enfermeras, luego un médico somnoliento, luego más gente. Entraron, revisaron, hicieron maniobras. Yo me quedé pegada a la pared, viendo manos moverse encima del cuerpo de mi mamá como si quisieran regresarla a fuerza. No lo lograron. El médico dijo paro cardiorrespiratorio. Una frase limpia para un desastre. Yo asentí como si entendiera, pero por dentro solo repetía lo mismo, la puerta. No se abrió cuando tenía que abrirse. Se abrió cuando ya era tarde. Horas después, todavía con los ojos hinchados, fui al pasillo del fondo. Nadie me lo prohibió. Nadie me detuvo. Llegué frente a la 312. La puerta estaba cerrada. Pegué la mano a la manija y, por instinto, la giré. Se abrió al primer intento. Adentro no había paciente. No había cama preparada. Había una habitación casi vacía, con una camilla arrimada y un olor raro, como a metal viejo. En el rincón, sobre una repisa, vi algo que me detuvo el aire, una pequeña pulsera de identificación, de esas de hospital, olvidada o dejada ahí a propósito. Tenía un nombre escrito con marcador, ya medio borrado, y una fecha. No alcancé a leer todo. Solo vi lo suficiente para sentir náuseas, era una fecha de hacía años, y debajo, en letra temblada, alguien había escrito, no dejen que se quede sola. Di un paso atrás. Y entonces, desde la parte más oscura del cuarto, escuché otra vez pasos pequeños. No venían hacia mí. Caminaban alrededor, como si alguien diera vueltas jugando, despacio. Juro que lo escuché. Salí de ahí sin cerrar la puerta. Me fui directo a la oficina administrativa, pedí mi renuncia esa misma mañana. Me temblaban las manos al firmar. Inventé una excusa, dije que era por salud. Nadie insistió. Nadie preguntó.
Solo me miraron con esa cara que pone la gente cuando entiende más de lo que admite. Durante semanas me llamaron números desconocidos. No para amenazarme de forma directa, sino con frases raras: ya pasó, no revuelvas, te conviene dormir. Una vez, al contestar, solo escuché un pitido largo, como el del monitor cuando todo termina. Colgué y me puse a vomitar. Han pasado años. He visitado hospitales solo cuando no hay opción. Y cada vez que veo una puerta que se atora, cada vez que escucho el cambio de tono de una máquina, vuelvo a esa noche. Vuelvo a ese pasillo largo. A la 312. A esa certeza que me partió la vida en dos. Que hay lugares donde la muerte no entra por accidente. Entra porque la dejan pasar. Y a veces ni siquiera necesitan abrirle la puerta. El turno que no existió. Nunca quise trabajar en un hospital. No por la sangre, ni por el olor a desinfectante que se te queda en la nariz como si te hubieran tallado la cabeza por dentro. Lo que me daba miedo era otra cosa, la forma en que un hospital te enseña, sin decirlo, que la vida puede apagarse con la misma facilidad con la que se apaga una lámpara. Aún así, terminé ahí. Fue en 2017, en un hospital general viejo de una ciudad del norte, de esos edificios levantados a prisa que por fuera parecen bodega y por dentro parecen laberinto. Yo entré como camillero suplente. Turnos nocturnos. Poca paga. Mucha prisa. Mucho silencio a ciertas horas, cuando ya no se oyen familiares discutiendo con el guardia, ni doctores corriendo, ni la televisión de la sala de espera. Solo el zumbido constante de las lámparas y el chillido ocasional de una cama metálica cuando alguien se mueve. Los primeros días aprendí lo básico: no mires demasiado tiempo a los ojos de un paciente que sabe que no va a salir. No preguntes por qué a las 3 de la mañana hay pasillos que huelen más a tierra húmeda que a cloro. No te quedes solo cerca del área de archivo porque, aunque no lo digan, ahí se te baja la presión sin razón. Pero lo que de verdad me marcó empezó con algo mínimo, tan pequeño que cualquiera lo habría tomado como cansancio. La primera vez la vi fue en el reflejo de una ventana del tercer piso. Yo empujaba una camilla vacía, rumbo a rayos X, cuando en el vidrio apareció una figura detrás de mí, una mujer con bata, cabello recogido, inmóvil, como si estuviera esperando que yo volteara. Me giré. No había nadie. Seguí caminando y volví a mirar el vidrio. Ahí estaba otra vez, pero más cerca, como si el reflejo tuviera su propio mundo donde las distancias no obedecían las mismas reglas. Esa noche no dije nada. Los hospitales tienen sus supersticiones y quien habla de más se queda marcado como el que se sugestiona. Las cosas se repitieron. Siempre de reojo. Siempre en reflejos, en la puerta cromada del elevador, en el cristal del tablero de una enfermera, en la pantalla apagada de un monitor. Y siempre igual, la figura de bata, quieta, mirando como si no tuviera párpados. Al principio la veía lejos. Con los días, la veía menos lejos. Yo trataba de convencerme de que era una coincidencia, una sombra, el brillo de las lámparas, mi propio cuerpo duplicado por el cansancio. Hasta que una madrugada la vi sin reflejo. Era alrededor de las 3. Yo estaba en el pasillo que conecta urgencias con el área de quirófanos, un tramo largo, frío, con luces que parpadeaban como si respiraran. Me tocó llevar una hielera con bolsas de suero, esas tareas que parecen pequeñas pero que te hacen sentir responsable de algo serio. Iba solo, y el hospital a esa hora se siente como un organismo dormido. Cada puerta cerrada es un párpado, cada alarma apagada un corazón que aguanta. Al pasar frente a un cuarto de aseo vi a alguien parado junto a mí, pegado a mi hombro, tan cerca que sentí el cambio de temperatura. No fue una presencia romántica ni una sombra elegante. Fue una certeza fría,
como cuando te das cuenta de que olvidaste cerrar la puerta de tu casa y ya es tarde. Volteé despacio. Ahí estaba, la mujer de bata, pero no era una mujer completa. Era como si le faltara profundidad. Piel demasiado pálida, ojos demasiado negros, la bata colgándole como tela mojada. No olía a perfume ni a hospital, olía a humedad vieja, a cuarto cerrado por años. Y lo peor, no se movía. Ni respiraba. Solo estaba, pegada al mundo. Me quedé congelado. No grité. No pude. Se me cerró la garganta como si alguien me hubiera agarrado por dentro. Y entonces la escuché, no con los oídos, sino como un pensamiento ajeno que te empujan a la cabeza. No te vayas. Ya casi te toca. No era una voz bonita. Era seca. Como papel arrugado. Yo di un paso atrás, y ella dio uno hacia mí sin mover los pies. No caminó, se acercó como se acerca una mancha, como si el aire fuera una tela y la estuvieran jalando desde atrás. Sentí que me rozó el brazo, y donde me tocó me ardió, como si me hubieran pasado hielo con sal. De puro instinto eché a correr. Corrí con la hielera golpeándome las piernas, con el corazón como martillo. Crucé el pasillo, choqué con la pared, me metí al elevador apretando el botón una y otra vez. Las puertas tardaron una eternidad en cerrarse. Y justo antes de que se juntaran, la vi, parada al otro lado, sonriendo con una sonrisa que no le pertenecía. El elevador bajó y yo llegué temblando a planta baja. Me fui directo al módulo de vigilancia. Había un guardia viejo que a todos nos caía bien porque no hacía preguntas cuando te veía mal. Me senté frente a él y, sin querer, le mostré el brazo. Tenía marcada una línea rojiza, como si me hubieran raspado con algo áspero. ¿Te caíste?, me preguntó. Negué. No quise decir vi una mujer. Me daba vergüenza. Pero él me miró como si ya supiera. ¿La del turno?, dijo, bajito, sin burlarse. El estómago se me hundió. El guardia se levantó y abrió un cajón. Sacó una libreta vieja, de tapas negras. La puso sobre la mesa como si pesara. Aquí apuntamos cosas, por si algún día alguien necesita creer que no se volvió loco, me dijo. La abrió en una página marcada. Había nombres, fechas, áreas del hospital, y siempre una frase parecida: se vio en el elevador, se escuchó en pediatría, se sintió en archivo. Y varias veces, repetido, estaba el mismo apodo, la del turno que no existió. Leí una entrada de años atrás: camillero nuevo. Marca en el brazo. Dice que la sintió al lado. Sentí que el suelo se movía un poco, como si el hospital estuviera acomodándose. ¿Quién es?, logré preguntar. El guardia no contestó de inmediato. Miró hacia el pasillo largo, hacia las puertas dobles que llevan a urgencias, como si esperara verla. Hace mucho, antes de que remodelaran el tercer piso, ahí era maternidad, dijo. Hubo una noche con apagón. No de luz. De esos apagones grandes, de los que se sienten como si el mundo se detuviera. Se murió una enfermera joven. Nadie supo bien por qué, dicen que se quedó encerrada entre dos áreas, sin radio, sin apoyo. Nadie escuchó cuando pidió ayuda. Tragué saliva. ¿Y por qué se me acerca a mí? El guardia me señaló la libreta. No se acerca a todos. Se acerca a los que están solos, a los que se quedan despiertos, a los que se quedó callado un segundo, a los que ya están cansados por dentro. Esa frase me hizo más daño que cualquier fantasma. Esa noche intenté hacer mi turno normal.
Me obligué a caminar acompañado, a no mirar reflejos, a no quedarme en pasillos largos. Funcionó hasta el final. Casi a las 5 de la mañana me mandaron al sótano por unas sábanas. Ahí abajo el aire es diferente, más pesado. Las paredes sudan. La luz tiene un color enfermo. Bajé por la escalera porque el elevador estaba lento. El sótano olía a metal, a humedad, a algo que no debería estar ahí. Llegué al almacén. Busqué las sábanas. Cuando me agaché para tomar un paquete, escuché pasos detrás de mí, lentos, descalzos, como si alguien caminara sobre piso mojado. Me enderecé. No vi a nadie hasta que miré el vidrio de una vitrina. En el reflejo estaba ella, detrás de mí. La incubadora 13. Me llamo Iván y en 2011 era residente de pediatría en un hospital público de Puebla, de esos enormes que nunca duermen y que por las noches parecen respirar por sus pasillos. La UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals, era un mundo aparte, puertas con clave, olor a gel antibacterial mezclado con plástico tibio, y el sonido constante de monitores marcando el tiempo como un metrónomo cruel. Ahí aprendí algo rápido: si te permites sentir, te rompes. Así que me volví práctico, frío cuando debía y automático cuando el cansancio me dejaba sin pensamiento. Esa semana yo llevaba guardias casi seguidas. No era heroísmo, era falta de personal. A las 3 de la mañana, con la mirada arenosa y los dedos entumidos de tanto escribir evoluciones, el pitido de los monitores se volvía una especie de arrullo hasta que algo lo rompió. No fue un grito. No fue un llanto. Fue una voz baja, como una oración, un murmullo que parecía venir de muy cerca y a la vez de muy lejos. Al principio pensé que era un familiar hablando por teléfono en la antesala o alguien con la televisión en volumen mínimo. Pero el murmullo estaba dentro de la sala. Levanté la vista. Las incubadoras estaban alineadas como pequeñas cápsulas de vidrio. En cada una, un ser diminuto peleaba una guerra que nadie ve. Y al final de la fila, cerca de la pared donde la luz del techo fallaba y parpadeaba con una terquedad vieja, estaba una incubadora apagada, cubierta con una sábana estéril doblada a medias. Vacía. El sonido venía de ahí. Me acerqué intentando no hacer ruido, con esa cautela absurda que uno usa cuando no quiere interrumpir a alguien aunque sepa que no hay nadie. La incubadora estaba desconectada, sin cables, sin sensor de temperatura, sin tarjeta de paciente. Aún así, el murmullo seguía. No eran palabras claras, pero el ritmo era de rezo, una cadencia insistente, como si quien lo dijera no pudiera detenerse. Me incliné para escuchar mejor y sentí algo que todavía me cuesta describir con precisión: el aire se volvió pesado, como si hubiera más humedad de la que debería. El vidrio tenía una neblina tenue por dentro, una película casi imperceptible, y mi reflejo se veía deformado, alargado. Volví al área de notas y fingí normalidad. Me repetí lo que siempre nos decimos: falta de sueño, estrés, sugestión. Cuando llegó Nora, la enfermera de guardia, le pregunté si había escuchado algo raro. Ella ni siquiera alzó la ceja. Me dijo: aquí lo raro es que esté tranquilo. Y siguió preparando medicamentos como si el mundo no tuviera esquinas oscuras. La noche siguiente el murmullo regresó, pero ya no fue lejano. Sonaba más fuerte, como si la voz se hubiera acercado un paso dentro de la sala. Me molestó más que asustarme, no quería admitir que algo me estaba afectando. Fui directo a la incubadora apagada y levanté la sábana con brusquedad. Entonces ocurrió el primer detalle que me hizo dejar de racionalizar: había calor. No el calor ambiental del cuarto, que siempre es controlado. Era calor localizado, como el que emana de una lámpara recién apagada.
Puse la palma a unos centímetros del vidrio y sentí esa tibieza absurda en una máquina desconectada. La voz, en cambio, se apagó de golpe, como si hubiera contenido la respiración. Esa misma madrugada, un traslado urgente ocupó la incubadora, una bebé prematura de 28 semanas, Valeria, nacida con complicaciones respiratorias. Llegó morada de cansancio, con la piel tan fina que parecía papel mojado. La conectamos, ajustamos ventilación, saturación, drogas vasoactivas. Trabajo mecánico. Trabajo conocido. Nadie mencionó la incubadora apagada. Nadie habló del murmullo. Los 2 primeros días Valeria se mantuvo estable dentro de lo posible. Lo que cambió no fue su cuadro, sino el ambiente alrededor de ese lugar. Cada vez que pasaba cerca, me daba una presión en el pecho, como si alguien me apretara con 2 dedos justo debajo del esternón. Una sensación breve, pero clara. Como una advertencia. En la tercera madrugada, la alarma del monitor sonó con un tono distinto, más agudo, más urgente. Corrí hacia Valeria y vi el corazón en la pantalla comportándose como un animal atrapado. Taquicardia, luego bradicardia, luego otra vez taquicardia, sin causa aparente. Revisé electrodos, sensores, oxígeno. Todo parecía correcto. Al acercarme al vidrio, vi algo en el interior de la cubierta, marcas en la condensación. No eran huellas de mano completas. Eran como rastros de dedos pequeños, finos, demasiados largos para un recién nacido. Y estaban del lado de adentro, como si algo hubiese apoyado la palma desde dentro y arrastrado las uñas en un gesto torpe. Traté de no mirar demasiado. Me forcé a pensar en parámetros, en fisiología, en protocolos. Le pedí a Nora que llamara al adscrito. Ajustamos ventilación. Revaloramos gases. Iniciamos maniobras. Valeria, pese a todo, se fue apagando de forma irreal, con una rapidez que no correspondía a su evolución. Cuando por fin el monitor se quedó en una línea continua, sentí que el cuarto entero se quedó sin oxígeno. Nadie lloró. No ahí. No en ese momento. Lo que se escucha después de una muerte en UCI no es drama, es la continuación del trabajo. Pero hubo un segundo en el que todos nos quedamos inmóviles y en ese silencio, lo oímos, el murmullo, claro, femenino, pegado al vidrio. No como un sonido ambiental. Como si una boca invisible rezara justo donde acabábamos de perder a una bebé. Nora me miró con el rostro pálido. No dijo lo escuché. No hacía falta. Solo negó con la cabeza y se persignó rápido, sin ceremonia, como si temiera que el gesto llamara la atención de alguien. Esa mañana, cuando terminó mi guardia, no me fui a dormir. Bajé a archivo, pedí expedientes viejos con la excusa de un trabajo académico y me quedé revisando historias clínicas hasta que me ardieron los ojos. Buscaba un patrón, una coincidencia, cualquier cosa que justificara mi obsesión. Lo encontré en una carpeta amarillenta de años atrás, un reporte interno, sin firma legible, sobre un incidente en UCIN. Hablaba de una voluntaria de pastoral hospitalaria, una mujer devota, que pedía permiso para acompañar a los recién nacidos en las madrugadas cuando los padres no podían entrar. En el margen había una anotación seca: se prohíbe el acceso nocturno. Insiste. Se le detecta dentro del área sin autorización. El final del reporte era peor. Una noche, un bebé murió sin explicación durante un lapso en el que la voluntaria estuvo sola orando junto a una incubadora. Hubo investigación. La corrieron. 2 semanas después, la encontraron en el baño del sótano, colgada con una sábana, según el mismo documento. Y debajo, una frase escrita como si alguien no quisiera dejarla registrada: dejó dicho que no se iba a ir hasta salvar a uno. Regresé a la UCIN con el estómago vacío y la piel erizada. Esa noche, sin decirle a nadie, me quedé observando desde lejos la incubadora donde había estado Valeria. La limpiaron,
la dejaron lista para el siguiente. Como siempre. Como si el vidrio no guardara memoria. A las 3:10, el murmullo empezó otra vez. Pero esta vez entendí una parte. No era un rezo por los bebés. Era una súplica repetida, rota, casi infantil. Algo como, dámelo, dámelo, no me lo cuas. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me volteé rápido, esperando ver a Nora o a un camillero. No había nadie. Y sin embargo, el monitor de la incubadora, vacía por unas horas, se encendió solo, mostrando una línea de ritmo cardíaco inexistente. Un latido perfecto, falso, sostenido. En el vidrio apareció una huella nueva. No de mano. De rostro. Como si alguien hubiera pegado la cara desde dentro, dejando la marca de la frente y la nariz. Y en la parte baja, 2 líneas finas, como labios que intentaron pronunciar algo y se quedaron sin voz. No corrí. No grité. Me quedé clavado, porque lo peor del miedo no es el sobresalto, es la certeza. La certeza de que algo te está mirando con intención. Al día siguiente pedí cambio de rotación. Inventé migrañas, gastritis, lo que fuera. A la semana, la incubadora fue retirada por mantenimiento y reemplazada por una nueva. Oficialmente, nunca pasó nada. Pero desde entonces, en ese hospital, cuando alguien se queda solo de madrugada y escucha un murmullo que no encaja con los sonidos de las máquinas, nadie pregunta qué es. Solo bajan la mirada, aceleran el paso y evitan voltear hacia el final de la fila. Porque hay rezos que no buscan consuelo. Buscan permiso. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La sala que reza. El sonido de las ruedas de una camilla sobre el piso de loseta termina metiéndose en la cabeza, como un tic. A veces, cuando llego a mi casa y por fin me quito los zapatos, todavía lo escucho, tac, 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 como si el hospital me siguiera pegado a la espalda. Me llamo Iván y desde 2019 trabajo como camillero, pero no en Guadalajara. Lo mío fue en un hospital general en la periferia de Monterrey, de esos que nunca duermen y que se tragan la vida en turnos de 12 horas. Ahí aprendes a no mirar demasiado a los ojos a la gente, porque siempre hay alguien a punto de quebrarse, pacientes, familiares, doctores, uno mismo. En cada hospital existe un lugar que no se menciona con los jefes cerca. Un cuarto, un pasillo, una sala. En el nuestro era la sala 4 de quirófanos, la última del corredor, pegada a un área vieja donde guardaban equipo que ya nadie usaba. Los de limpieza juraban que por las noches se escuchaba un murmullo, como cuando alguien reza sin mover mucho los labios. Los anestesiólogos soltaron la versión técnica, interferencias, ventilación, tubos. Los internos, la versión morbosa, una doctora murió ahí, sola, en una madrugada de urgencias. No era una historia elegante. Decían que se llamaba doctora Elvira Sauceda, que en una cirugía se fue la luz, que el generador tardó, que alguien gritó por un desfibrilador, que el equipo falló, y que, cuando todo terminó, la encontraron sentada contra la pared, con la bata manchada, como si se hubiera quedado sin fuerzas para levantarse. Nunca supe cuál parte era cierta. En un hospital la verdad se deshace rápido. Lo único constante es el olor, cloro, yodo, sudor frío. Yo no creía en nada de eso. No por valiente, sino por cansancio. El miedo también se gasta. La noche que cambió todo fue un jueves de calor pegajoso, de esos en los que el aire acondicionado parece rendirse y los pasillos se sienten como un túnel largo, blanco, interminable.
Ya pasaban de las 2:30 de la mañana cuando me pidieron mover a un paciente de recuperación a piso. Era un señor de edad, somnoliento por la anestesia. Lo acomodé, revisé que el suero no se atorara y empecé a avanzar. El corredor de quirófanos estaba casi oscuro, con esas luces de emergencia que vuelven todo gris, como foto vieja. Al pasar frente a la sala 4, noté lo primero: la puerta estaba entreabierta. Eso ya era raro. En quirófanos, las puertas se cierran. Siempre. No por gusto, por protocolo. Seguí empujando la camilla, pero el rabillo del ojo me jaló. Desde el hueco de la puerta se escapaba una luz tenue, azulada, como la de los monitores en espera. Y dentro, una sombra blanca se movió. No fue una aparición espectacular. Fue peor, fue algo que parecía normal, una figura alta con bata, inclinándose sobre la camilla central, como quien revisa instrumentos. Me dije, es alguien del turno, no seas ridículo. Dejé al paciente en su habitación, firmé el traslado, y cuando regresé, no pude evitar volver por ese pasillo. La puerta de la sala 4 ya estaba cerrada. Me acerqué y pegué el oído, con esa vergüenza de adulto que sabe que está haciendo algo infantil. No se oía nada. Ni voces, ni instrumentos. Solo el zumbido del aire. Tomé la manija y empujé. La sala estaba vacía. Todo en su sitio. La camilla en medio, el equipo cubierto, los botes cerrados. Pero el aire estaba diferente, como si alguien acabara de salir y hubiera dejado una estela tibia. Me dio un golpe de olor, alcohol y copal. Copal en un quirófano no tiene sentido. Volví a cerrar y me fui repitiendo que el cansancio hace trucos. A las 3:11 de la mañana me llamaron de recuperación. Un niño, cirugía menor, había tenido un pico raro en el monitor. No era grave, pero se estaba moviendo mucho y la enfermera quería que esperáramos a que se estabilizara antes de trasladarlo. Mientras esperaba, con la camilla lista, escuché algo que no venía del monitor. Un sonido bajo, sostenido, como si alguien murmurara. No eran palabras claras, solo el ritmo. Un rezo, pero metido en una garganta seca. Me quedé quieto. Pensé que era alguien en el pasillo, un familiar rezando por algún enfermo. A esa hora eso pasa. Abrí la cortina un poco. El pasillo estaba vacío. Y entonces lo vi, al final del corredor, la puerta de la sala 4 se abrió, despacio, con la calma de quien no tiene prisa. No se azotó. No chilló. Solo se dio como si una mano la jalara desde adentro. Del marco salió una luz mínima y, por un segundo, apareció una figura blanca, inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. Sentí el impulso más antiguo del cuerpo, correr. Pero no lo hice. Tenía al niño atrás, el equipo, mi trabajo, y ese orgullo absurdo de no querer ser el camillero que se espanta. Me obligué a parpadear, a tragar saliva, a mirar de nuevo. La puerta seguía abierta, pero la luz ya no estaba. Y la figura tampoco. No tardé mucho en escuchar pasos. Era Héctor, el guardia nocturno, con cara de sueño cortado. No venía bromeando. ¿Tú abriste algo en quirófanos? Me soltó, sin saludo. Negué. Él me hizo una seña para que lo siguiera hasta el cuarto de seguridad. Tenía el monitor prendido, la imagen del pasillo de quirófanos en blanco y negro. Señaló la pantalla como si le ardiera. Ahí estaba el pasillo, y la puerta de la sala 4 cerrada. Hasta que, a las 3:09, se empezó a abrir sola. Héctor retrocedió la grabación. La imagen se distorsionó con una lluvia de píxeles, como si alguien le echara polvo al video. Intentó otra vez. Lo mismo. En el instante exacto, la cámara se ensuciaba.
Pero esa primera reproducción en vivo sí nos había dejado algo, una silueta al borde del marco. No una sombra amorfa. Una forma humana, con bata, quieta, demasiado nítida para ser un reflejo. Héctor me miró como buscando que yo desmintiera todo, como si mi negación pudiera enderezar la realidad. Esa madrugada terminé mi turno con el estómago apretado. Y en los días siguientes empecé a notar algo que antes ignoraba, pequeñas cosas que no cuadraban. Una charola con gasas que aparecía húmeda cuando nadie había entrado. La puerta de la sala 4 con la manija fría, helada, incluso al mediodía. Y, sobre todo, el murmuro, a veces en los pasillos, a veces pegado al oído, como si el hospital rezara por sí mismo. Semanas después, cuando ya quería convencerme de que lo había superado, me tocó trasladar a un paciente a radiología. Era un señor tranquilo, de esos que te dan las gracias por moverles la almohada. Al regresar, me pidió que me acercara. Anoche vino alguien, me dijo, bajito. Una doctora. Pensé que deliraba. El hombre me apretó la mano con fuerza sorprendente. No era de aquí, joven, traía la cara cansada. Se sentó junto a mí y me rezó. No entendí todo, pero me calmó. Luego me dijo, no te duermas todavía. Me quedé helado. ¿Y qué pasó después? Alcancé a preguntar. Me desperté porque el corazón me iba a fallar, respondió. Entraron corriendo. Si yo me hubiera dormido, quién sabe. Esa noche volví a pasar por el corredor de quirófanos. La sala 4 estaba cerrada. Pero por debajo de la puerta, como una línea delgada, se escapaba una luz mínima. Y de adentro, muy quedito, venía el mismo murmullo, un rezo paciente, constante, como el sonido de las ruedas sobre el piso. Ahí entendí lo peor, que tal vez la doctora no estaba penando por maldad. Tal vez seguía trabajando. Y eso no me tranquilizó. Porque en un hospital, cuando algo no sabe detenerse, cuando algo se queda de guardia aunque ya murió, es porque hay una deuda que no se pagó. Desde entonces, cada vez que me toca pasar cerca de una sala vacía a oscuras, hago lo único que me queda, no miro hacia adentro, no pregunto, no cuento chistes. Aprendí que hay rezos que no se hacen por fe, sino por miedo. Y hay puertas que, si se abren solas a las 3 de la mañana, es porque alguien, del otro lado, todavía no ha terminado. El turno. Hay hospitales que huelen a desinfectante y otros que huelen a despedida. El que me tocó a mí era de esos que, aunque lo pintaran cada año y cambiaran la señalética, seguía cargando una humedad vieja en las paredes, como si el edificio respirara cansado. Yo no trabajaba en Ciudad de México. Lo mío fue en Monterrey, en un hospital pediátrico que se presumía moderno por fuera, pero por dentro tenía pasillos donde la luz parecía enferma, parpadeando como un corazón que no agarra ritmo. Me llamo Iván y en 2014 yo era enfermero de urgencias nocturnas. No era novato, pero tampoco de los que ya se vuelven piedra. Todavía me afectaban ciertas cosas, el sonido de una mamá rezando sin darse cuenta, el temblor de las manos de un papá que firma papeles como si fueran sentencias, y ese silencio rarísimo que se forma cuando un monitor deja de pitar y el mundo se queda suspendido 2 segundos antes del grito. Esa noche empezó normal. Inventario, cambios de suero, revisar venoclisis, checar indicaciones pendientes, confirmar que en el carro rojo no faltara nada. Los turnos de madrugada tienen una rutina que engaña, te hacen sentir que todo está bajo control, hasta que no. Cerca de la 1:10 de la mañana, entró un niño con la piel manchada y la cara hinchada, como si el cuerpo se le estuviera derritiendo por dentro. Lo traían cargando, envuelto en una cobija de caricaturas. Se llamaba Diego,
Tenía 5 años y apenas podía jalar aire. La madre repetía que solo fue un antibiótico, que nunca le había pasado, que por favor lo salvaran. Yo vi la garganta del niño trabajando como una puerta atorada. Vi la saturación caer. Vi el pánico real, el que no suena a película. Todo se aceleró. Adrenalina, oxígeno, preparación para intubación. El médico de guardia ordenó, el residente corrió, yo pedí material y al mismo tiempo ya tenía el pulso del niño en la yema de los dedos, buscando una señal que no se rompiera. El quirófano quedó listo en minutos, lo subimos como se sube a alguien que se está yendo, rápido, con cuidado, con una esperanza que pesa. Cuando entramos al quirófano, me pegó una sensación que no era estrés. Era otra cosa. Como si el aire se hubiera enfriado sin motivo. La lámpara quirúrgica alumbraba demasiado, y aún así había una esquina que se veía más oscura, como una sombra que no pertenecía al cuarto. Me hice el tonto con mi propia percepción porque en emergencias uno no se da el lujo de creer en tonterías. Uno cree en números, en dosis, en vías permeables. Diego estaba mal. Muy mal. La intubación se complicó, el edema estaba cerrando todo. El anestesiólogo soltó una grosería entre dientes y pidió un tubo diferente. El monitor se volvió un enemigo, cada vípera más espaciado, más débil. Yo sentí que el tiempo se iba estirando como liga vieja y en un segundo me vi pensando lo que nunca debes pensar, no vamos a llegar. Y entonces, la puerta se abrió. Entró una mujer con bata blanca. No traía prisa, pero su llegada movió el cuarto como cuando entra alguien importante y nadie sabe por qué se cuadran. No llevaba gorro quirúrgico, el cabello le caía recogido, impecable. No recuerdo haberle visto gafete. Y aún así, lo que más me marcó no fue su apariencia, sino algo imposible de describir con exactitud, una calma que no era humana, como si ella no conociera la duda. Se colocó cerca de la cabecera y habló con voz baja, firme, sin alzarla. Indicó maniobras con una seguridad que hacía que todos obedeciéramos antes de procesar. Señaló el laringoscopio, pidió un tamaño específico, pidió una medicación que yo no había escuchado en años y corrigió una posición con 2 dedos, como si acomodara una sábana. Nadie le preguntó quién era. Nadie se atrevió. Fue como si el hospital entero hubiera decidido, por un instante, que esa mujer tenía derecho a mandar. Yo le pasé lo que pidió. Recuerdo perfectamente el contacto de mis guantes con el empaque y recuerdo una cosa extraña, cuando ella tomó el instrumento, sentí un frío seco subir por mi brazo, como cuando tocas metal helado en madrugada. No fue sugestión. Me quedó ese escalofrío clavado. Diego reaccionó. No de golpe, no con milagro cinematográfico. Reaccionó como reaccionan los cuerpos cuando por fin alguien les abre camino, la saturación empezó a subir, el ritmo se estabilizó, el monitor dejó de sonar como sentencia y empezó a sonar como posibilidad. La adrenalina en el cuarto cambió. Los hombros se bajaron apenas. La respiración del anestesiólogo ya no era un jadeo. Yo, que tenía la garganta cerrada del miedo, volteé a buscar a la mujer para verla otra vez, para fijarla en mi memoria y asegurarme de que era real. No estaba. No la vi salir. No escuché la puerta. No hubo pasos. Simplemente, como una luz que se apaga sin chasquido, ya no estaba ahí. Cuando todo terminó y Diego quedó estable, el quirófano se llenó de ese silencio posterior que casi duele. Yo salí al pasillo con una sensación extraña, como si hubiera hecho algo prohibido sin saber. Me acerqué al residente y le pregunté, lo más natural que pude. ¿Quién era la doctora? Me vio con cara de cansancio, de no es momento. ¿Cuál doctora? Insistí. Le describí la bata impecable, la voz, las indicaciones.
El residente frunció el ceño y me juró que en ningún momento entró nadie más. El anestesiólogo dijo lo mismo. El médico de guardia, irritado, me dijo que dejara de inventar y mejor terminara mi reporte. Yo no me solté. Me fui a registros. Revisé entradas, movimientos, bitácoras. Nada. Ni un nombre nuevo. Ni un interconsultante. Ni un apoyo de otro servicio. Era como si el hospital hubiera borrado esa parte. A las 5:30 de la mañana, mientras el edificio empezaba a aclararse con la luz triste de la mañana, se lo conté a don Anselmo, el camillero viejo que conocía cada esquina del lugar como si lo hubiera construido con sus manos. Él no se rió. Ni tantito. Solo se quedó mirando el piso y, después de un rato, me preguntó: ¿la bata estaba muy limpia? Asentí, sintiendo que la saliva me sabía a hierro. Entonces fue ella, murmuró. La licenciada Saldívar. El nombre no me dijo nada. Pero él siguió hablando, como quien repite una historia que no quiere alimentar demasiado. Dijo que décadas atrás hubo una enfermera jefa famosa por no dejar morir a ningún niño si todavía tenía una oportunidad. Que era dura, pero buena. Que una madrugada, en un cambio de turno, la encontraron en un pasillo de quirófanos, sentada en el piso, como si hubiera llegado corriendo, y ya no se levantó. Un infarto, dijeron. Otros dijeron que no fue solo eso, que la noche anterior hubo un error, un niño que no debió morir, y que ella se lo cargó en el pecho como culpa. Aparece cuando el hospital se acuerda de lo que le debe, me dijo don Anselmo, y ese se acuerda me sonó peor que cualquier fantasma. Yo me fui a casa con la cabeza ardiendo. Dormí 3 horas y desperté con el olor del quirófano pegado en la nariz. No era imaginación, lo sentía en las manos, en los codos, en la nuca. Volví al siguiente turno con un nervio que no había sentido nunca. Y ahí vino lo que me terminó de quebrar. En el pizarrón de enfermería, donde apuntamos incidencias y pendientes, alguien había escrito con letra antigua, apretada, como de escuela vieja: no dejen solo al 312. No se apaguen las luces. El 312 era el cuarto de Diego. Lo raro es que esa nota no tenía firma. Y lo más raro es que el marcador que se usó era uno que ya no existía en el servicio, un plumón negro de esos que olían fuerte, que manchaban más, que habían retirado porque eran tóxicos. Yo lo supe porque ese olor me devolvió un recuerdo de mi primer año, ese mismo aroma penetrante, casi medicinal, mezclado con el frío. Fui al cuarto 312. Diego dormía. La mamá estaba sentada, con los ojos hinchados, pero viva. Todo parecía normal, excepto por una cosa mínima y absurda. En el buró, junto a los medicamentos, estaba doblado un pedacito de tela blanca, como un trozo de cofia antigua, demasiado limpio para haber estado ahí. Lo toqué con la punta del guante y sentí el mismo frío seco subir por mi brazo. No se lo dije a nadie. No quise que me vieran como loco. Pero esa madrugada, mientras caminaba por el pasillo, juraría que escuché pasos a mi espalda, pasos tranquilos, firmes, de alguien que sabe a dónde va. Cuando volteé, vi el reflejo en el vidrio de una puerta, una bata blanca pasando, impecable, como recién planchada. Desde entonces, trabajo en hospitales con una regla que nadie me enseñó. Cuando un niño está al borde, cuando el monitor empieza a sonar como despedida, no mires demasiado tiempo a las esquinas oscuras del quirófano. Porque a veces, el hospital manda a alguien. Y lo peor no es verla. Lo peor es darte cuenta de que, si aparece, es porque el hospital ya decidió que esa noche, alguien tenía que pagar el turno con un nombre que no existe en ningún registro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.